Pues vamos a seguir con los temas tratamentales del bloque de derecho penitenciario, ¿vale? Vamos a empezar por el tema 9. Voy a coger se puede estudiar directamente por el reglamento penitenciario y por la Ley Orgánica General Penitenciaria, pero a mí me gusta este tema, que lo tiene bastante bien organizadito. Ya sabéis, si yo no lo he comentado antes, que me gusta tener diferentes temarios, diferentes ejercicios de varios autores. Hay temas que en CEA me gustan y hay temas que no me gustan tanto, me gustan más otras academias. Por eso vosotros me diréis, Jolín, pues qué pastón en material, pero luego es una inversión en ti. Vas a invertir en ti y en una mejor preparación. Y es mi manera de preparar. A mí me gusta. Igual vosotros pues lo gestionáis de otra manera, pero a mí no me gusta tener solo, ay, me he comprado el temario de C, me lo estudio todo por C, ay, no, me he comprado el temario de Murcia, me he comprado el temario de Ignacio, me he comprado el temario de, yo qué sé, Academia Tribunal. A mí me gusta mezclar y hay cosas que me gustan de una academia o de otro. Por eso siempre insisto en que yo no me fijo solamente en un preparador, en una academia. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Pero a mí en este tema 9 me gusta mucho cómo lo ha estructurado, en este caso, la gente de Murcia. Hay temas en oposiciones Murcia, lo siento mucho, que para mí son infumables. Me parecen que son escasos o me parecen que están mal estructurados, incluso he visto fallos en el temario, pero no es una crítica solo a Murcia. También he visto muchos fallos en otros autores y preparadores de decir, coño, mejor me lo estudio directamente por el BOE. Yo siempre tengo abierto el BOE y por eso voy viendo los fallos de los temarios, porque me voy leyendo el BOE. Pero es verdad que a veces los temarios pues te dan indicaciones o te hacen un inciso explicativo que te viene muy bien. Así que yo, en este caso, voy a guiarme por esta gente, que me parece que aquí está bastante acertado, y me gusta la comparativa que hace entre la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, porque es pregunta reiterada que nos intenten confundir con lo que dice la ley y con lo que dice el reglamento, ¿vale? Así que vamos a por el tema 9 de Derecho Penitenciario, que ya es un tema tratamental, este y el 10. Y otra cuestión, con respecto a la gente que trabaja, efectivamente, este canal se ha hecho especialmente para la gente que trabaja y necesita un reporte, un apoyo, una ayuda, una estimulación. Y yo me encuentro entre esa gente que trabaja. Y todo el mundo me pregunta, Ana, ¿te va a presentar al tema? Vamos, de hecho, he hecho la inscripción y tenéis el vídeo que lo hice directamente, lo grabé y lo puse. Yo me voy a presentar. Pero como todos los que trabajamos, pues yo no sé si voy a probar o no, porque es verdad que ahora tengo muchísima carga de trabajo. De hecho, hace varios días que no puedo ni colgar un vídeo. Y para mí lo fundamental y lo prioridad es pagar mi hipoteca y comer. Evidentemente el trabajo como mucha gente. Por eso se crea el canal, pues para que nos ayude, nos estimule y bla, bla, bla. Presentarme me voy a presentar. Yo me estoy esforzando, pero que si no apruebo esta convocatoria me presento a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Lo que quiero transmitir es esta actitud. Porque estamos trabajando no significa que no lo vayamos a conseguir, que nos cuesta un poquito más, pero lo que no hay es dejarlo, hay que insistir. Y por eso nos vamos a poner a tope con el tema 9 de penitenciario y vamos a ir a por ello, vamos a ir con ganas a esas pruebas y si suspendemos no pasa nada. A ver, patalearemos y lloraremos porque nos va a dar rabia, pero vamos a decir, pues este año con más fuerza. Y es lo que quiero, este año con más fuerza. Y yo os lo digo, me estoy esforzando, pero mi prioridad es trabajar. Pero voy a seguir porque yo tengo que ser funcionaria. Y tengo que ser funcionaria con vosotros, que ya nos reiremos de esto. Vamos por el tema 9, coño. Venga, empezamos. Definición del tratamiento. Os he dicho que vamos a tratar temas tratamentales. Definición del tratamiento. ¿Y dónde viene la definición del tratamiento? Yo que insisto en que le den 1000 vueltas a la Ley Orgánica General Penitenciaria. ¿Dónde viene la definición del tratamiento penitenciario? Y como no me sepáis decir en qué artículo, después del coñazo que soy, que os digo, la ley orgánica, la LOG es muy importante. Pues sí, te doy 3 segundos para que me conteste. ¿Dónde viene la definición del tratamiento? En el artículo 59. Si no te acuerdas de esto, vuelve a repasarte la ley orgánica. Es importante el dominio de esta ley porque esto es pregunta de peso. Y esto hay que dominarlo. ¿Qué dice este temario? La definición del tratamiento
la definición del término tratamiento queda establecida en nuestro derecho positivo en el artículo 59.1 de la LOG, donde se establece que el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. Yo siempre tengo, como yo siempre compruebo que sea literal lo que viene en los temarios, yo me voy a mi LOG, la tengo aquí preparadita y lo compruebo. 59. Efectivamente. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. Muy bien. Ya sabemos lo que es el tratamiento. Ya la he liado, se me ha caído el bolígrafo, un desastre. También es importante contemplar que hay un real decreto, bueno, por el que se hace una modificación del reglamento de servicios de prisiones, ¿vale? Esto me parece importante porque lo he visto en muchos ejercicios, que viene a significar la acogida del tratamiento científico y criminológico y la congruente flexibilización del sistema progresivo. Este decreto es el 162/1968 de 25 de enero, ¿vale? Por la que se reforma el RSP, Reglamento de Servicios de Prisiones de 1956, ¿vale? Es como, digamos, el antecedente al tratamiento, pues nos lo vamos a encontrar en el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, ¿vale? Leo la literalidad que viene aquí porque me gusta mucho cómo lo tiene. El tratamiento penitenciario fue introducido en nuestra legislación en el reglamento, en el reglamento de los servicios de prisiones de 1956. Voy a beber agua porque yo no sé lo que me pasa hoy, perdón. El tratamiento penitenciario fue introducido en nuestra legislación en el reglamento de los servicios de prisiones, lo que yo llamo RSP del 1956, por la reforma sobre el mismo llevada a cabo por el decreto 162/1968, 25 de enero, sobre todo quedaros con el año, ¿vale? El que vino a significar la acogida del tratamiento científico y criminológico y la congruente flexibilización del sistema progresivo, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a lo que nos dice nuestra fantástica Ley Orgánica General Penitenciaria sobre relativo a la separación de los internos, porque todo tiene que ver con el tratamiento, así que vamos aquí a ver, pues, todo lo que esté relacionado con el tratamiento que nos diga la ley y el reglamento penitenciario, lo vamos a ver y lo vamos a ir encajando en las piececitas. Ley Orgánica General Penitenciaria, artículo 16. Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá de manera inmediata a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedente, estado físico y mental. Y respecto de los penados, ojito aquí, y respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. Por eso es importante, porque aquí ya alude al tratamiento. De los penados se va a clasificar, ¿vale? O se va a separar en función de las exigencias del tratamiento. Eso es un matiz que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? En consecuencia, que ya esto lo sabemos, pero vamos a recordar. Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo los supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen. Os acordaros de los departamentos mixtos que se ven en las formas especiales de ejecución, y si no lo habéis visto ya llegaremos. B. Los detenidos y presos estarán separados de los condenados y en ambos casos los primarios de los reincidentes. C. Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de los adultos en las condiciones que se determinen reglamentariamente. D. Los que presenten enfermedad o deficiencia físico o mental estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento. Y los detenidos y presos por delito doloso lo estarán de los que lo estén por delito de imprudencia, ¿vale? Delitos dolosos separados de los de imprudencia. Y los penados según exigencias del tratamiento. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el reglamento penitenciario. Empieza por el artículo 99, separación interior. Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que hemos visto,
Los internos serán separados en el interior de los establecimientos teniendo en cuenta con carácter prioritario los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos y respecto de los penados las exigencias del tratamiento. Repito, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, los internos serán separados en el interior de los establecimientos teniendo en cuenta con carácter prioritario criterios de sexo, edad, antecedentes delictivos y respecto de los penados las exigencias del tratamiento. 99.2. Respecto de la separación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los militares que sean internados en establecimientos penitenciarios comunes, deberá observarse lo dispuesto en la legislación correspondiente. 99.3. Excepcionalmente, hombres y mujeres podrán compartir un mismo departamento previo consentimiento de unos y otros. Previo consentimiento. Y siempre que reúnan los requisitos regulados en el capítulo 3 del título 7. Y aquí nos habla, en este capítulo 3 del título 7, que son formas especiales de ejecución, nos habla de los establecimientos departamentos. 99.4. Los jóvenes menores de 21 años, no 21 años, yo sé que son muy pesadísimas, y ahí estoy pisando y pisando fuerte para que no se os olvide las limitaciones de edad, que no incluye los 21, menores de 21, cuando digan 21 ya no se aplica, menores de 21, ¿vale? Y en la ley también viene menores de 21. Solo podrán ser trasladados a los departamentos de adultos cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento. Importantísimo. Poniéndolo en conocimiento del juez de vigilancia. A ver, cuidado en supuestos que nos intentan meter la bacalada porque te dicen, cuando lo autorice la Junta de Tratamiento y luego autorización ulterior del juez de vigilancia, autorización previa del juez de vigilancia, no. Lo autoriza en este caso, lo autoriza la Junta de Tratamiento y solo al juez de vigilancia hay que comunicar que se ha hecho. Ya está, no se le va a pedir autorización a este señor que ya bastante tarea tiene. Repito. 99.4, importantísimo. Los jóvenes menores de 21 años solo podrán ser trasladados a departamentos de adultos cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento del juez de vigilancia. Seguimos, artículo 100. Clasificación penitenciaria y principio de flexibilidad. Importante este principio de flexibilidad. 100.1. Además de las separaciones señaladas en el artículo anterior, tras el ingreso, los penados deberán ser clasificados en grados. Los penados son clasificados en grados, porque son grados de tratamiento. Los penados tienen tratamiento, los detenidos y presos no. Los penados, insisto que ahí se nos olvida que los penados sí tienen tratamiento y están clasificados. Los detenidos y presos no. Los grados serán nominados correlativamente, primero, segundo, tercero, de manera que el primero se corresponda con un régimen en que las medidas de control y seguridad sean más estrictas, el segundo con el régimen ordinario y el tercero con el régimen abierto. A cada grado, digamos, le corresponde una serie de normas, unas normas que están recogidas en un régimen determinado, es decir, pues al tercer grado un régimen abierto, segundo grado un régimen ordinario, primer grado un régimen cerrado y en función de estos regímenes pues las normas son más restrictivas o menos restrictivas, ¿vale? A cada grado le corresponde un régimen, unas normas a cumplir. A ver, 100.2, importantísimo porque aquí ya nos topamos de frente con el principio de flexibilidad que tantos dolores de cabeza nos dan en su puesto. No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que respecto de cada penado se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Es decir, se tiene que incardinar en un programa específico de tratamiento que no hay manera, no hay modo de hacerlo sino es aplicando el principio de flexibilidad, ¿vale? Esta medida excepcional, ahora aquí sí,
necesita de la ulterior aprobación del juez de vigilancia correspondiente sin perjuicio de su inmediata ejecutoriedad. ¿Se puede empezar a desarrollar? Sí, pero se necesita esa ulterior aprobación del juez de vigilancia. Cuidado con este principio de flexibilidad, de leerlo con detenimiento y cuidado en supuesto, que nos intentan liar. 101. Grados de clasificación. ¿Vale? 101. 1. La clasificación en segundo grado implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario de los establecimientos. Ya lo hemos visto. 2. El tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades. Vale. 3. El primer grado determina la aplicación de las normas del régimen cerrado. Pues, evidentemente se deduce que es más restrictivo, ¿vale? Este nos lo dice 101. Grados de clasificación. Ahora nos vamos a ir a la Ley Orgánica General Penitenciaria porque nos interesa mucho el artículo 72. ¿Qué nos dice el 72? 1. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica. Acordad lo que dijimos, que el artículo 72 nos habla del sistema de individualización científica y eso es preguntas reiteradas de test. Identificar que dónde se regula este sistema de individualización científica, pues en el artículo 72 de la LOI. Sistema de individualización científica separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional conforme al determina el Código Penal. Aquí vamos a puntualizar. No olvidemos que estamos hablando de una ley del año 79 y en el año 79 yo no sé cómo no han reformado ya esto, porque acordaros que hace poco nos han metido una reforma nueva que nos añade un artículo 15 bis a través de la Ley Orgánica 7/2021. Entonces, ¿por qué con la necesidad que tiene este artículo de reforma, por qué no han aprovechado y han sacado una ley y han reformado esto? Porque aquí a los opositores nos genera mucha confusión, porque tú te lees aquí la Ley Orgánica que la libertad condicional es un cuarto grado y ya no es un cuarto grado, es una modalidad de suspensión. La Ley Orgánica 1/2015 ya la contempla como una modalidad de suspensión y altera mucho pues todo esto, todo lo que dice la Ley Orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una dicotomía, porque si nos preguntan tipo test, literalidad o supuesto, que puede caer un supuesto muy parecido a tipo test, que nos pregunten la literalidad concreta de la ley, tenemos que contestar conforme a lo que diga aquí, porque esto no está derogado, esto está en vigor y es contradictorio, sí, pero como lo dice la ley, lo tenemos que memorizar. Así que lo voy a volver a repetir, aunque teniendo en cuenta que ya la libertad condicional no es un cuarto grado, ¿vale? Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grado, el último de los cuales será el de libertad condicional, que es como un cuarto grado, el último grado será el de libertad condicional. Pues no, conforme determina el Código Penal. Vale, lo que diga la ley, el último grado es de la libertad condicional, pero ya sabemos que no lo es, ¿vale? ¿Qué significa esto también? Vamos a seguir leyendo y luego voy explicando, ¿vale? 72. 2. Los grados segundo y tercero se cumplirán respectivamente en establecimientos de régimen ordinario y de régimen abierto. Los clasificados en primer grado serán destinados a los establecimientos de régimen cerrado de acuerdo con lo previsto en el número 1 del artículo 10 de esta ley, 72.3. Siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional. Bueno, como lo contempla como un grado, pues por eso te alude a la libertad condicional, pero por favor, que no os cree confusión porque ya no es un cuarto grado, ni un último grado, ni nada, ¿vale? Sin tener que pasar necesariamente por presión. Es decir, el 72.3 nos viene a decir que si un tío entra en prisión ya es penado, ¿vale? Ya tiene una sentencia firme, ya es condenado y se le está haciendo su estudio para su clasificación inicial. Perfectamente puede ir, si reúne las condiciones y la Junta de Tratamiento lo cree conveniente, perfectamente puede pasar al tercer grado sin previamente haber pasado por el primero y el segundo, porque nuestro sistema no es progresivo. Es decir, un sistema progresivo, tú empiezas por primero,
luego pasas por segundo, luego pasas por tercero. Y nuestro sistema no es progresivo, es un sistema de individualización científica. Ahí está la raíz y el meollo de lo que tenemos que entender. Un sistema de individualización científica es que hay un estudio científico adaptado individualmente a la persona. Es decir, me van a hacer un estudio de mi persona y en función de mi persona me van a ubicar o en el primero, o en el segundo, o en el tercero. No todos vamos a ser estudiados de la misma forma porque es individualizado. Entonces, perfectamente, un condenado puede pasar a tercer grado. Perfectamente. ¿Por qué? Porque si se da la circunstancia, se le hace el estudio individual y la Junta de Tratamiento lo cree conveniente porque todas las variables son positivas y es una persona porque tiene una circunstancia muy particular, pues será clasificado inicialmente en tercer grado. Perfectamente se puede dar. Repito, nuestro sistema no es progresivo, no hay un primero, segundo, tercero. Tenemos que ir progresando correlativamente. No, nuestro sistema es un sistema de individualización científica y podemos ser progresados directamente al tercer grado o al segundo grado sin tener que pasar por el primero. Dicho esto, sigo con el 72.4. En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión. ¿Vale? Y ahora vamos a leer también el artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿vale? Porque te dice, para la individualización del tratamiento tras la adecuada observación, evidentemente primero hay que observar y luego aplicar esa individualización según los datos que hemos recabado. Empiezo de nuevo. Para la individualización del tratamiento tras la adecuada observación de cada penado se realizará su clasificación destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y en su caso al grupo o sección más idóneo dentro de aquel. La clasificación debe tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno. Repito, la clasificación debe tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Artículo 63 de la LOG. Importantísimo. ¿Vale? Y ahora nos vamos al artículo 102 del Reglamento Penitenciario del 96. ¿Y qué nos dice? 102.1. Conectado con el 63, ¿vale? Estamos haciendo las conexiones porque es importante. Los RP del 96. 102.1. 102. Variables y criterios de clasificación. 102.1. Para la individualización del tratamiento tras la adecuada observación de cada penado se realizará su clasificación que determinará el destino al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquel. 102.2. Para determinar la clasificación, las juntas de tratamiento ponderarán la personalidad, el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Cuidado, que aquí hay mucho contenido parecido con el artículo 63. 102.3. Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurra unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir por el momento en semilibertad. 102. Perdón. Pues nada. 102.4. La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo una
un régimen de vida en semilibertad. Repito, 102.4 reglamento penitenciario. Hemos visto el 102, 1, 2, 3, vamos al 4 si es que el 102 es larguito, y el 102.4 nos dice: la clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que por sus circunstancias personales y penitenciarias estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Y continuamos con el 102.5. Sí, es largo y es importante este 102 del reglamento penitenciario. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasifican en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando las concurrencias de factores tales como factores a tener en cuenta, ¿vale? A. Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial. Personalidad agresiva, violenta, antisocial. Naturaleza de los delitos. B. Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad cometido en modos o formas especialmente violentos. ¿Vale? Vida, integridad física de las personas, libertad sexual o la propiedad en modos o formas especialmente violentos. C. Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas mientras no muestren en ambos casos signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dicha organización o bandas, que no hayan abandonado pues, este tipo de vínculo con este tipo de organización. D. Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones. Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones. E. Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves de manera reiterada y sostenida en el tiempo. F. Introducción o posesión de armas de fuego en el establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante que haga presumir su destino al tráfico. Vamos a leer el 102.5 de nuevo porque es súper importante, ¿vale? Porque aquí están los factores que determinan pues, que vayan a primer grado. 102.5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasificarán en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales. Ahora los factores, ¿vale? A. Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial. B. Comisión de actos que atenten contra la vida, integridad física, libertad sexual o propiedad en modos o formas especialmente violentos. C. Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas mientras no muestre en ambos casos signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas. D. Participación activa en motines, plantas, agresiones físicas, amenazas o coacciones. E. Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo. F. Introducción o posesión de armas de fuego en el establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas en cantidad importante que haga presumir su destino al tráfico. Si cogen al tío con un porrillo, no lo van a meter en primer grado. A lo mejor es que a lo mejor se hacen hasta la vista gorda. Estamos hablando de una cantidad importante que el tío tenga un negocio montado, vamos, que haga presumir su destino al tráfico. El tío se haya montado un chiringuito en el centro penitenciario, pues tú te vas al primer grado, a la bonito. A ver, tiene que haber una sede de concurrencia, tiene que haber un acuerdo de la Junta de Tratamiento, todo un proceso, pero aquí está contemplado. Es en cantidad importante que haga presumir su destino al tráfico. ¿Vale? Sí que quiero
también meter el 72.5, hemos visto el 72.1, 2, 3, 4 relativo a la clasificación, y vamos a ver el 72.5 de la ley orgánica, porque aquí nos habla de la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento, el penado haya satisfecho la responsabilidad derivada del delito, y también nos mete los apartados 5 y 6, acordaros que es una reforma que sufre la LOJ por la Ley Orgánica 7 de 2003, acordaros del 30 de junio, que nos mete en el 72 el apartado 5 y 6, entonces quiero ver este apartado 5 y 6 porque además tiene que ver con el tratamiento y las progresiones a tercer grado. Así que vamos a ello. 72.5, ¿vale? 72 apartado 5. Ya hemos visto el 1, 2, 3, 4 y ahora vamos con el 5. La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando tales efectos: la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales. Las condiciones personales y patrimoniales del culpable a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera. Las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura. La estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público. Así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición. Singularmente importante, subrayado en verde, amarillo, rojo, azul, lo que tú quieras, pero singularmente se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de alguno de los siguientes delitos: delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubiera revestido notoria gravedad, ¿vale? Delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, notoria gravedad y perjudicado a una generalidad de personas. B. Delitos contra los derechos de los trabajadores. C. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. D. Delitos contra la administración pública, comprendidos los capítulos de 5 al 9 del título 19 del libro 2 del Código Penal. Repito. Delitos contra la administración pública, comprendidos los capítulos del 5 al 9 del título 19 del libro 2 del Código Penal. Repito, todo, singularmente, a tener en cuenta los siguientes delitos: delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, notoria gravedad y perjudicar una generalidad de personas. B. Delitos contra los derechos de los trabajadores. C. Hacienda pública, seguridad social. Y D. Administración pública, comprendido del 5 al 9, título 19, libro 2 del Código Penal. Seguimos con el 72.6. Os recuerdo, el apartado 5 y 6 fue introducido por la Ley Orgánica 7/2003 del 30 de junio. Es una reforma importante de nuestra LOJ, ¿vale? Vamos a por el 72.6. Del mismo modo, la clasificación o progresión al tercer grado del tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas o grupos criminales requerirá, además de lo que hemos leído todo lo anterior, que la satisfacción de la responsabilidad civil con su renta y patrimonio presente y futuro en los términos del apartado anterior. Vale. Que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades. Muy bien. Bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista. Bien para atenuar los efectos de su delito. Bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, o para obtener pruebas para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Leer bien porque esto tiene mucho contenido. Lo que podrá acreditarse mediante, importante, esto se acredita mediante declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia. Y petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean
y su colaboración con las autoridades. Por favor, el 72 es importantísimo que viene nuestro sistema de individualización científica y luego recordar que los apartados 5 y 6 son una de las reformas de la LOJ súper importantes llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2003 del 30 de junio. Vale, y seguimos con nuestro reglamento. Voy a ver si tengo algo que añadir más. Nos vamos a pasar al 103 del reglamento penitenciario, que es súper importante. Aquí ya nos metemos en manteca, aquí ya nos metemos en mantequita. Nos pringamos bien, porque estos artículos son súper importantes. En su puesto todo el tema 9 es súper importante, en su puesto el tema 10 también, pero el tema 9 yo veo que ahí está el núcleo del tema del tratamiento y en su puesto nos pueden hacer ahí un juego, tienen un contenido para jugar como nosotros, por eso tenemos que tener un dominio importantísimo de estos artículos. 103, procedimiento de clasificación inicial. Importantísimo la clasificación inicial y saber que está en el 103. 103.1. La propuesta de clasificación inicial penitenciaria se formulará por la Junta de Tratamiento previo estudio del interno. 2. La propuesta se formulará en el impreso normalizado aprobado por el centro directivo en el plazo máximo de 2 meses. Cuidado, he visto en supuestos que nos indican un mínimo y aquí no tiene mínimo por ninguna parte. Aquí si la Junta de Tratamiento hace una propuesta de clasificación a los 15, 18 o 20 días del penado está ahí, perfectamente es viable. Lo que no puede superar son los 2 meses. Máximo 2 meses, mínimo no hay. Importante, desde la recepción del testimonio de la sentencia. Cuando se recibe el testimonio de la sentencia, tiene máximo 2 meses. Ahora bien, cuando ingresa al penado, no. Cuando es el ingreso del penado, no. Ingresa al penado y tiene 2 meses. No, hay que recibir ese documento testimonio de la sentencia. A partir de ahí se inicia el plazo. Lo vuelvo a leer. Propuesta se formulará en el impreso normalizado. Hay un modelo específico. Aprobado por el centro directivo en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción en el establecimiento del testimonio de la sentencia. Desde la recepción. Lo recibo hoy empieza el plazo. No al día siguiente. Aquí dice desde, no al día siguiente. Eso también tenerlo en cuenta. 103, apartado 3. El protocolo de clasificación penitenciaria contendrá la propuesta razonada de grado y el programa individualizado del tratamiento, lo que se llama PIT, ¿vale? Propuesta razonada de grado, sin primero, un segundo, tercero y el PIT, ¿vale? En el que se dará cobertura a las necesidades y carencias detectadas en el interno en los ámbitos señalados en el artículo 20.2 de este reglamento. 20.2, acordaros de qué iba el 20.2. Si no os viene a la memoria, repasadlo, porque hay que ir conectando todos los artículos. Y el 103, si hace alusión al 20.2, tenemos que tener en la cabeza de qué va el 20.2 de este reglamento. En el programa se señalarán expresamente los destinos, actividades, programas educativos, trabajos y actividades ocupacionales o de otro tipo que deba seguir el interno. Voy a volver a leer el 103.3. El protocolo de clasificación penitenciaria contendrá la propuesta razonada de grado y el programa individualizado de tratamiento, en el que se dará cobertura a las necesidades y carencias detectadas en los ámbitos señalados en el artículo 20.2 de este reglamento. En el programa, estamos hablando del programa individualizado de tratamiento, ¿vale? En el programa se señalarán expresamente los destinos, actividades, programas educativos, trabajos, actividades ocupacionales o de otro tipo que deba seguir el interno. 103.4. La resolución sobre la propuesta de clasificación penitenciaria se dictará de forma escrita y motivada por el centro directivo en el plazo máximo de 2 meses desde su recepción. Es decir, reciba la propuesta de los de tratamiento, pues luego el centro directivo tiene máximo 2 meses para resolver. Y resuelve de forma escrita y motivada, no llamando por teléfono al centro. Mira, que a este lo voy a meter en el tercer grado. Oye, a este en el primero. No.
Ellos son muy serios y muy formales. Entonces, la resolución es escrita y motivada. Máximo 2 meses. Ahora bien, seguimos con el apartado 5. La resolución de clasificación inicial se notificará al interno interesado, indicándole en la notificación que de no estar conforme con la misma, puede acudir en vía de recurso ante el juez de vigilancia. Ahora voy a hablar de este recurso un poquito, pero vamos a leer primero todo el 103, ¿vale? Que es muy largo. 103.6. El centro directivo podrá ampliar, importante, que tiene 2 meses, pero se puede ampliar. Y lo dice el 103.6. El centro directivo podrá ampliar el plazo para dictar la resolución de clasificación inicial hasta un máximo de 2 meses más, es decir, tiene 2 meses y 2 meses más. Y aquí finiquitado. Para la mejor observación de la conducta y la consolidación de los factores positivos del interno. Repito, 103.6. El centro directivo podrá ampliar el plazo para dictar la resolución de clasificación inicial, estamos en clasificación inicial, un máximo de 2 meses más. Tiene 2 meses y ampliable 2 meses más. Para la mejor observación de la conducta y la consolidación de los factores positivos del interno. 103.7, apartado 7. Cuando se trate de penados con condenas de hasta un año, hasta un año, condenas hasta un año. La propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta de Tratamiento, estamos hablando de la propuesta, acordaros que primero proponía la Junta y luego resolvía el centro, pero aquí ya te está diciendo una cosa muy importante, ¿vale? Condenas de hasta un año. La propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta, adoptada por acuerdo unánime de todos los miembros, de todos acuerdan eso, unánime, todos de acuerdo, tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos, salvo cuando se haya propuesto la clasificación en primer grado de tratamiento, en cuyo caso la resolución corresponderá al centro directivo. Esto es importantísimo y como no me refresque este artículo sigo metiendo patones, con los supuestos, porque tiene que ser en segundo o tercer grado. Aquí ya está designando el primer grado, aunque la condena sea de un año. Hay acuerdo unánime de la Junta, si la clasificación resuelve que sea en primer grado, su clasificación, su propuesta de clasificación, no tiene consideración de resolución de clasificación a todos los efectos. Es decir, que tiene al final que resolver el centro directivo. Ahora bien, si es hasta un año, hay acuerdo unánime. La propuesta de clasificación inicial es en segundo o tercero, en este caso sí tiene efectos de resolución. Esto tenerlo muy claro, leerlo y tal como se aprende se olvida porque no es difícil, pero cuando llevamos tantos temas pues se nos van a olvidar. Hay que ir refrescando estas cositas, ¿vale? Porque este tema, cara a su puesto, es preocupante. Hay que dominarlo muy bien y aquí no hacen el lío, no lo hacen. Porque vamos a seguir leyendo y vamos a seguir metiendo información. El 103.8. En este supuesto, el acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento de Clasificación Inicial en segundo o tercer grado se notificará al interno que podrá ejercitar la impugnación referida en el apartado 5 de este artículo y se remitirá al centro directivo. ¿Vale? Es decir, el acuerdo unánime, lo que dijimos antes, pues como es un proceso que termina, ¿vale? No es un acto de trámite, no es una propuesta que es un trámite, sino que es una resolución final, pues entonces aquí sí cabe recurso ante el juez de vigilancia, como en el 103.5. Acordaros que dijimos que la resolución que determinaba el centro directivo, si el penado no estaba de acuerdo, podía ir en vía de recurso ante el juez de vigilancia. Ahora voy a hablar de este recurso, pero quiero ver el 103 en su totalidad. Pues ya tenemos que el penado puede ir en vía de recurso con la clasificación inicial, con la resolución del centro directivo, puede ir en vía de recurso si no está de acuerdo. Y luego, cuando la Junta de Tratamiento lo haga por unanimidad en segundo o tercer grado, también puede estar en desacuerdo el penado y puede ir
en vía de recurso ante el juez de vigilancia, pero claro, no va a recurrir un tercer grado, normalmente son segundo grado, ¿vale? Repito, en este supuesto, el acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento, evidentemente, segundo o tercer grado, y dentro del segundo o tercer grado, por lógica, aunque no lo diga el reglamento penitenciario, un tercer grado no lo va a recurrir. Como si te mete en tercer grado, date por afortunado. Entonces, se refiere indirectamente a un segundo grado, al acuerdo unánime, donde lo progresan inicialmente a un segundo grado. Bueno, progresan no, lo clasifican. Lo clasifican. Lo correcto es decir, lo clasifican inicialmente en segundo grado. Pues ahí el tipo, si no está de acuerdo, porque le esperamos en tercer grado, pues lo puede recurrir directamente ante el juez de vigilancia, porque te remite al apartado 5. El apartado 5 dice recurso, en vía de recurso ante el juez de vigilancia, y se remitirá al centro directivo. Pues muy bien, venga, seguimos con el 103.9. Si la propuesta de la Junta de Tratamiento y Clasificación en segundo o tercer grado, a que se refieren los apartados anteriores, no fuese unánime, la misma se remitirá al centro directivo para la resolución que proceda conforme a lo establecido en los otros apartados de este artículo. Bueno, eso es lógico, porque ya hemos dicho que resolvía el centro directivo, a no ser que sea unánime, segundo o tercer grado y condena de hasta un año. Y si no hay unanimidad, coherentemente, por sentido común, si no hay unanimidad en segundo o tercer grado, pues lo va a resolver el centro directivo. Y con esto terminamos. Bueno, yo quería hacer una puntualización con lo que dice el 103.5 y el 103.8, porque nos habla de un recurso ante el juez de vigilancia, pero fijaros que es una resolución de un órgano administrativo que va a resolver un órgano judicial. Hay como una anomalía, ¿no? Entonces, este recurso ni es administrativo ni es judicial. Ya nos adentraremos en los recursos, pero es para que os familiaricéis. Este recurso se suele llamar recurso de apelación o alzada atípico. Es un recurso atípico. ¿Por qué es un recurso atípico? Porque la resolución la dicta un órgano administrativo, pero en vez de resolver su superior jerárquico, también administrativo, lo va a resolver un órgano judicial, en este caso, el juez de vigilancia. Por eso, no es un recurso administrativo, tampoco es un recurso judicial y es un recurso atípico. Repito, porque la resolución de un órgano administrativo no lo va a resolver un superior jerárquico también administrativo, lo va a resolver un órgano judicial, en este caso, el juez de vigilancia. Por eso quería puntualizar, ¿vale? Esto que puede generar confusión. Cuando empecemos a estudiar los recursos, haré mención de este recurso, hablaremos de los recursos administrativos y hablaremos de los recursos judiciales. Pero quería hacer esta puntualización porque tenemos este recurso que ni es administrativo ni es judicial y a veces crea como una confusión que tú dices, ¿cómo? Pues se da. En este caso se da y el 103 te lo dice muy claro. Por vía de recurso, poner entre paréntesis atípico, porque resolución órgano administrativo resuelve el juez de vigilancia un órgano judicial. Y nos vamos a los casos especiales, el 104 casos especiales, muy, muy importante. Cuando un penado tuviese además pendiente una o varias causas en situación de preventivo, no se formulará propuesta de clasificación inicial. Importante saberlo. Repito, 104.1. Cuando un penado tuviese además pendiente una o varias causas, es decir, es penado y a la vez también tiene pendiente causas preventivas, no se formulará propuesta de clasificación inicial. Mientras esté en preventivo, no se formula propuesta de clasificación inicial. Se queda así, sin clasificar. ¿Vale? El 104.2. Otro supuesto, otro caso especial. Si un penado estuviese ya clasificado y le fuese decretada prisión preventiva por otras causas, quedará sin efecto dicha clasificación dando cuenta al centro directivo. ¿Esto qué significa? Pues que se desclasifica, ¿vale? No es lo mismo un penado sin clasificación,
que un penado desclasificado. Un penado desclasificado significa que antes ha estado clasificado. Un penado sin clasificar es que nunca ha estado clasificado. Entonces, parecen conceptos iguales, pero son conceptos diferentes. Repito, el 104.1 es un penado, además de penado, tiene causas preventivas. Entonces, a este señor no se le puede hacer la clasificación inicial, está sin clasificar. Y el 104.2 es cuando ya el penado está clasificado, pero posteriormente le viene una prisión preventiva. Pues entonces a este tío se queda sin efecto su clasificación y hay que comunicar de esta situación al centro directivo. Quedar sin efecto la clasificación es que se queda desclasificado. ¿Por qué desclasificado? Porque antes sí estaba clasificado, pero como le ha venido otra causa, se le desclasifica. ¿Veis la diferencia, verdad? Pues venga, leerlo con detenimiento y hacer las diferencias porque son casos diferentes. Penado pendiente de una o varias causas. No se formula propuesta de clasificación inicial. Penado que ya está clasificado, pero luego le viene una prisión preventiva. Se queda sin efecto dicha clasificación, dando cuenta al centro directivo. 104.3. Seguimos con los casos especiales. Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condena pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente. Aquí dice tiempo de estudio suficiente. Aquí no te está dando ni un mínimo ni un máximo. Esto va a quedar a criterio de los órganos colegiados. El tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir favorablemente calificadas las variables intervinientes del 102.2, acordaros de la parrafada que leímos antes, que hay un montón de factores, valorándose especialmente el historial delictivo y la integración social del penado. Repito, caso especial. ¿Un tío puede ser clasificado en tercer grado? Sí, siempre y cuando haya un tiempo suficiente de estudio y concurran favorablemente las variables intervinientes enumeradas en el 102.2, y como sé que no os acordáis porque son muchas, la vamos a leer. También venía en el artículo 63. Las variables intervinientes, acordaros, para determinar la clasificación, la Junta de Tratamiento ponderará la personalidad, el historial individual, familiar, social, delictivo del interno, la duración de las penas, medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Acordar que el 102.2 en relación con el 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, porque aquí también viene, ¿vale? La clasificación deberá tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de las penas y medidas penales en su caso, el medio al que probablemente retornará, los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Artículo 63, muy parecido al 102.2, pero aquí nos viene pues todas estas cosas que tenemos que tener que ponderar como junta de tratamiento, como órgano colegiado junta de tratamiento. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Voy a volver a repetir, ¿vale? El 104.3. Para que un interno que no tenga extinguido la cuarta parte de la condena pueda ser progresado para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo, concurrir favorablemente calificadas las variables intervinientes de lo que hemos leído antes, el 102.2 y recordando el 63 de la LOA, valorándose especialmente el historial delictivo y la integración social del penado. Valorándose especialmente el historial delictivo y la integración social del penado. 104.4. Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, con independencia, podrá ser clasificado en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal.
atendiendo a la dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad. Aquí se tiene en cuenta en el 104.4 para los penados enfermos muy graves con padecimiento incurable para razones humanitarias y de dignidad, ¿vale? Poder progresarlo al tercer grado, pero teniendo en cuenta la dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad. Dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad. Y ahora nos vamos al artículo 105, también es muy importante. Es que del tema 9 es que bueno, importantísimo. Revisión de la clasificación inicial. Muy importante, porque ya se clasifica al penal, ¿vale? Por primera vez, ¿no? La clasificación inicial. Y se le da un grado de tratamiento, primero, segundo, tercero, lo que la Junta crea conveniente. Ahora bien, revisión de esa clasificación inicial. 105.1. Cada 6 meses como máximo hay que revisar. Los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado del tratamiento y formular su propuesta de clasificación inicial. Cada 6 meses como máximo. Los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial. 105.2. Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno proponer al centro directivo cambio en el grado asignado, es decir, se le hace una revisión y dice, este tío sigue en primer grado, en segundo, en tercero, bueno, sigue, este tío no hay cambio, no hay ni progreso ni regresión, se mantiene estable, le mantenemos el grado. Cuando la Junta de Tratamientos no considere oportuno proponer al centro directivo cambio en el grado asignado, se notificará la decisión motivada al interno que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al centro directivo para que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. La resolución del centro directivo se notificará al interno con indicación del derecho de acudir en vía de recurso ante el juez de vigilancia. Nos tenemos que ceñir a lo que diga este 105.2. Es decir, la Junta de Tratamiento decide no mover el grado, no hay cambio de grado, pues el interno no está conforme y pide que se mande el informe para que resuelva el centro directivo. El centro directivo podrá ratificar lo que dice la Junta o podrá decidir lo que le dé la gana. Pero si ratifica lo que dice la Junta y en la resolución tampoco hay cambio de grado, el interno sigue sin estar de acuerdo, ahora puede ir en vía de recurso al juez de vigilante y es el recurso atípico del que hemos hablado antes. Todo lo que sea una resolución de un órgano administrativo que tenga que resolver un órgano judicial, el recurso no es administrativo ni es judicial, es un recurso atípico. Lo leo otra vez porque esto es muy importante. 105.2. Cuando la Junta de Tratamiento no considere oportuno proponer al centro directivo cambio en el grado asignado, se notificará la decisión motivada al interno que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al centro directivo, que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al centro directivo para que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. La resolución del centro directivo se notificará al interno con indicación del derecho de acudir en vía de recurso ante el juez de vigilancia. Aquí también quiero hacer un apunte, porque conforme avanzamos, hay un artículo en el reglamento penitenciario que creo que está en el 266, lo voy a buscar. Sí, artículo 276, eficacia de los acuerdos. ¿Por qué? Porque nos puede generar confusión con el 105 punto, y esto es a base de leer y entender, porque nos dice el 266. Leo, ¿vale? Buscarlo y anotarlo. La eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados del establecimiento, y como órgano colegiado debemos entender que la Junta de Tratamiento es un órgano colegiado, dice, con la excepción de los adoptados por la comisión disciplinaria, quedará demorada hasta que se produzca la aprobación por el director del centro.
En el caso de que su valoración fuera negativa por estimar que los acuerdos adoptados perjudican gravemente el régimen del centro o conculcan la legislación, el reglamento penitenciario, las circulares, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos directivos de la administración penitenciaria correspondiente, continuarán sin producir efecto hasta la aprobación superior, en su caso, del centro directivo. Los acuerdos de los órganos colegiados que hayan sido confirmados total o parcialmente por el juez de vigilancia penitenciaria directamente o en vía de recurso no podrán demorar su eficacia ni ser revocados o anulados por decisión administrativa. Es decir, que en todos los acuerdos en los que haya intervenido total o parcialmente el juez de vigilancia, administrativamente no se pueden demorar. ¿Vale? Esto es importante. ¿Vale? Ahora quiero también que tengáis en cuenta el artículo 267 del régimen jurídico de los órganos colegiados. Y aquí ya entramos en el meollo de la cuestión, porque yo quiero que estos artículos lo tengáis claro, porque esto puede generar confusión cada supuesto. El 267, el punto 2 me parece importantísimo por lo siguiente. Los órganos colegiados de los centros penitenciarios o órgano colegiado, acordaros que la Junta de Tratamiento es un órgano colegiado, el equipo técnico no, pero la Junta de Tratamiento sí. Los órganos colegiados de los centros penitenciarios se integrarán en la estructura jerárquica de la administración penitenciaria correspondiente, pudiendo ser objeto de recurso ordinario. Cuando hablan de recurso ordinario hacen referencia a un recurso de alzada. Aquí estamos hablando de recursos administrativos, ¿vale? Por eso quería establecer la relación y que tengamos claros estos artículos. Puede ser objeto de recurso ordinario, alzada, ante el centro directivo, digamos, el centro directivo sería su superior jerárquico, los acuerdos definidos adoptados por los mismos, excluidos aquellos que hayan adquirido su eficacia por la aprobación superior del centro directivo, salvo cuando, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria, se trata de propuestas cuya resolución o aprobación correspondan al juez de vigilancia o versen sobre sanciones disciplinarias de los internos cuya impugnación se efectuará directamente ante el juez de vigilancia penitenciaria. Aquí ya nos habla de los recursos atípicos. Es decir, que los órganos colegiados que se integran en la estructura jerárquica de la administración penitenciaria, sus acuerdos, ¿vale?, pueden ser objeto de recurso ordinario de alzada ante el centro directivo, excepto acuerdos definidos adoptados por el mismo centro directivo, ¿vale? O bien haya participado el juez de vigilancia. Leed bien esto, porque esto, por supuesto, hay que tenerlo muy, muy claro. Salvo cuando, conforme a lo establecido en la ley orgánica, se trate de propuesta cuya resolución o aprobación corresponde al juez de vigilancia o verse sobre sanciones disciplinarias de los internos, cuya impugnación se efectuará directamente ante el juez de vigilancia penitenciaria. Cuidadito con esto, porque hay que tener muy presente aquí el artículo 76 que viene a concretarnos las competencias especiales que tiene el juez de vigilancia. Entonces, las competencias especiales que tiene el juez de vigilancia, aquí no cabe ningún recurso administrativo. Aquí va directamente ante el juez de vigilancia. Cuidado con esa, aunque la decisión la haya tomado un órgano administrativo. Entonces, cuidado con esto, porque esto puede generar conflicto, ¿vale? Por un lado tenemos el 105.2 que te dice que nos habla del mantenimiento de grado, la resolución o el acuerdo de la Junta de Tratamiento que mantiene el grado, te está diciendo el 105.2 que si el interno no está de acuerdo, se remite al centro directivo para que resuelva. Y ya en ese caso, en el que el centro directivo ratifique el mantenimiento de grado y siga sin estar de acuerdo al interno, porque el centro directivo coincide con la Junta de Tratamiento y dice, no, aquí no te voy a cambiar de grado, pues entonces ahí el interno va en vía de recurso al juez de vigilancia, es un recurso atípico. ¿Vale? Sanciones disciplinarias, lo mismo, aquí va a intervenir el juez de vigilancia. Recurso atípico, porque las sanciones ya veremos que el acuerdo sancionador es un órgano colegiado, es un órgano administrativo. Y para impugnar el acuerdo sancionador también se tiene que dirigir al juez de vigilancia. Luego estaremos también frente a un recurso atípico, ¿vale? Y en el 267 me parece muy importante porque aquí te dice que sí,
se impugna los acuerdos, resoluciones de los órganos colegiados, que son órganos administrativos, que están dentro de la estructura jerárquica de la administración penitenciaria, que está diciendo que sus acuerdos se impugnan ante el centro directivo, digamos, es lo lógico, sí, se impugnan ante el centro directivo cuando estemos frente a un recurso de alzada, un recurso ordinario. Pero si estamos hablando de un acuerdo en el que interviene o se ha adoptado con la participación total o parcial del juez de vigilancia o estemos hablando de sanciones disciplinarias, el recurso no va al centro directivo, el recurso se pone ante el juez de vigilancia, entonces estaremos ante un recurso atípico. Sé que es mucha información, pero tenemos que desgranar y tenemos que desglosar y tenemos que tener muy claro cuándo cabe el recurso administrativo, cuándo cabe el recurso atípico y ya veremos los recursos judiciales porque todavía no hemos llegado, pero quiero que quede claro. Y luego el 266, vuelvo a repetir, también me parece muy importante porque habla de la eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados y la Junta de Tratamiento como un órgano colegiado. La eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados del establecimiento, con la excepción de los adoptados por la comisión disciplinaria, aquí ya que está poniendo una excepción, quedará demorada hasta que se produzca la aprobación por el director del centro. En el caso de que su valoración fuera negativa por estimar que los acuerdos adoptados perjudican gravemente al régimen del centro o conculcan la legislación, el reglamento, circulares, órdenes de servicio por los órganos directivos de la Asamblea de la Administración Penitenciaria correspondiente, continuarán sin producir efectos hasta la aprobación superior, en su caso, del centro directivo. ¿Vale? Los acuerdos de los órganos colegiados que hayan sido confirmados total o parcialmente, directamente o en vía de recurso, no podrán demorar su eficacia cuando efectivamente intervenga el juez de vigilancia. Una vez que interviene el juez de vigilancia, no se puede demorar por decisión administrativa. ¿Vale? Sí, en todos los acuerdos que intervenga el juez de vigilancia, no se puede demorar por decisión administrativa, ¿vale? El órgano judicial está por encima, la lectura que yo saco, que el órgano judicial, en este caso nuestro juez de vigilancia, está por encima de la orden administrativa u órgano administrativa. El juez de vigilancia está por encima. Si interviene el juez de vigilancia por órgano u orden administrativa, no se puede demorar. ¿De acuerdo? Esto es importante. Incluso en las comunicaciones lo vamos a ver. Que no se puede repasar el tema de las comunicaciones. Acordaros que por orden administrativa no se podía intervenir cuando hablaba con su abogado defensor. Acordaros de eso. Aquí intervenía también un órgano judicial. Entonces, parece ser, se extrae de que el órgano judicial está por encima del administrativo. Y en el momento que este órgano interviene, no se puede demorar. Y de hecho tenemos recursos atípicos, resoluciones administrativas, acuerdos administrativos, sobre todo resoluciones, que estamos viendo las clasificaciones, ahora que estamos con el tratamiento, estamos viendo que cuando se pone un recurso, lo va a resolver el juez de vigilancia. Es importante esto, eso es muy pesada, lo estoy repitiendo mucho, pero es que no podemos confundir los recursos administrativos con el recurso típico y una vez que ya veamos los recursos judiciales, no podemos caer en el error de confundirlo y tenemos que saber en qué momento, en qué situación, en qué caso, en qué supuesto se aplica uno u otro. Y dicho esto, seguimos. Hemos visto el 105 punto de acordar el mantenimiento de grado. Cuando el acuerdo de la Junta es mantener el grado, se le notifica al interno y el interno puede patalear, pueda decir, bueno, pues que mandárselo al centro directivo y que decida. Y cuando el centro directivo ratifica pues ese mantenimiento de grado, pues el interno, como no va a estar conforme, pues ya puede ir por vía de recurso ante el juez de vigilancia. ¿Vale? 105.3. Cuando una misma junta, cuidado aquí, que el truco está en una misma junta, reitere por segunda vez la clasificación de primer grado al interno, ¿vale? Pues este podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga por la Central Penitenciaria de Observación. Y aquí entra otra entidad que no conocemos, porque conocemos la Junta de Tratamiento, conocemos el juez de vigilancia, conocemos
bueno, los órganos colegiados, comisión, consejo de dirección, para todos aquellos que hemos estudiado el tema 17 nos suena, pero aquí la central penitenciaria de observación no se recoge como órgano colegiado. Yo no lo he estudiado como órgano colegiado, es como un órgano específico que va a actuar en determinadas situaciones y se va a estudiar en profundidad. Pero ahora ya el 105.3 te la menciona. Es decir, cuando una misma junta, no cualquier junta, una misma junta reitere por segunda vez, es decir, después de la clasificación ya es segunda vez, ¿vale? Cuando una misma junta reitere por segunda vez la clasificación de primer grado al interno, este podrá solicitar que su próxima propuesta, no te está diciendo que resuelva, te está diciendo que su próxima propuesta de clasificación se haga por la Central Penitenciaria de Observación. Ahora bien, el mismo derecho le corresponderá cuando, encontrándose en segundo grado y concurrida la misma circunstancia, es decir, tiene que ser la misma junta, haya alcanzado la mitad del cumplimiento de su condena. Es decir, que por un lado el primer grado, los tíos clasificados en primer grado, una misma junta podrá pedir que la próxima propuesta sea por la central penitenciaria de observación. En un segundo grado, cuando se dé la misma circunstancia, es decir, sea la misma junta y haya cumplido la mitad de la condena, también puede pedir que su próxima propuesta de clasificación la lleve a cabo la Central Penitenciaria de Observación. Voy a leer el 105.3 literal. Cuando una misma junta, reitere por segunda vez la clasificación de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga por la Central Penitenciaria de Observación. El mismo derecho le corresponderá cuando, encontrándose en segundo grado y concurriendo la misma circunstancia, haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena. Nos vamos al 106, que el 106 nos habla de la progresión y regresión de grado. ¿Qué nos dice el 106.1? La evolución en el tratamiento penitenciario determinará una nueva clasificación del interno con la correspondiente propuesta de traslado al centro penitenciario adecuado o dentro del mismo a otro departamento con diferentes modalidades. 106.2. La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva. Se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad. Que impliquen un mayor margen de libertad. 106.3. 106.3 nos habla de la regresión, ¿vale? 106.2 nos habla de la progresión, va para adelante, y el 106.3 va para atrás, regresión. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno en relación al tratamiento una evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno. ¿Vale? Y antes de pasar al 4 y al 5 vamos a leer lo que nos dice la Ley Orgánica General Penitenciaria porque tiene mucha conexión con lo que hemos leído del 106. Y nos vamos a ir al artículo 65 de la LOC. 65.1. La evolución y el tratamiento determinará una nueva clasificación del interno con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda o dentro del mismo el pase de una sección a otra de diferentes régimen. 65.2. La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores o rasgos. Acordaros que en el 106.2 nos habla de factores. Cuidado. En el 106.2 nos dice de modificación positiva factores y en el 65.2 nos habla de sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva se manifestará en la conducta global del interno. Aquí notamos una diferencia notable. Son sinónimos, pero cada uno utiliza unas palabras. Y esto es pregunta de test, literalidad, importante el dominio. Leo otra vez.
65.2. La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidad cada vez más importante que implicarán una mayor libertad. Lo voy a leer ahora en referencia con el 106.2 RP del 96. La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos factores en el reglamento directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad. Ahora seguimos con la LOG 65.3. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno en relación al tratamiento una evolución desfavorable de su personalidad. Repito, 65.3, regresión de grado, evolución desfavorable de su personalidad. ¿Y qué nos viene a decir el reglamento? El 106.3 nos dice, la regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno en relación al tratamiento una evolución negativa. Evolución desfavorable de la personalidad nos habla en la LOG y evolución negativa nos habla en el reglamento penitenciario del 96. Evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno. LOG 65.3. Evolución desfavorable de su personalidad. Ponlo con asterisco, con estrellitas, como quiera, porque esto es pregunta reiterada y test y hay que dominar la literalidad. Aunque significa lo mismo, utiliza palabras diferentes. Seguimos, 65.4. Cada 6 meses como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para reconsiderar su anterior clasificación, tomándose la decisión que corresponda, que deberá ser notificada al interesado cuando un mismo equipo reitere por segunda vez la calificación de primer grado. El interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga en la central de observación. Lo hemos leído antes en artículos anteriores. Ir haciendo las correspondientes relaciones interior, reglamento penitenciario, ley orgánica. Porque aquí hay tomate y nos pueden confundir. Porque básicamente dice lo mismo, pero distribuido en artículos diferentes. ¿Vale? Repito, 65.4. Cada 6 meses como máximo los internos deberán ser estudiados individualmente para reconsiderar su anterior clasificación, tomándose la decisión que corresponda, que deberá ser notificada al interesado. Cuando un mismo equipo reitere por segunda vez la clasificación del primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga en la central de observación. El mismo derecho le corresponderá cuando, encontrándose en segundo grado y concurriendo en la misma circunstancia, haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena. Acordaros que esto lo encontramos en el 105.3. Y lo que dice que de cada 6 meses como máximo lo encontramos en el 105.1. Establecer las conexiones, porque el 65 viene muy de la mano con el 105 de la RP y el 106 de la RP. Seguimos con el 106, ¿vale? Nos hemos quedado en el apartado 4. Cuando el interno no participe en un programa individualizado de tratamiento, la valoración de su evolución se realizará en la forma prescrita en el artículo 112.4. Salvo cuando la Junta de Tratamiento haya podido efectuar una valoración de la integración social del interno por otros medios legítimos. Estoy seca. Cada vez que un artículo mencione otro artículo, directamente lo tenemos que conectar, ¿eh? Leedlo. El 112.4, 106.4, 112.4. Hay que establecer las conexiones y tenemos que leerlo. Yo sé que esto es muy pesado,
Pero así es la mejor manera de estudiar, para que tú te ubiques, porque pueden hacernos un supuesto liando estos dos artículos y tú no sabes dónde está. ¿Qué nos dice el 112.4? Vamos a leer otra vez el 106.4. Cuando el interno no participe en un programa individualizado de tratamiento, la valoración de su evolución se realizará en la forma descrita en el artículo 112.4, salvo cuando la Junta de Tratamiento haya podido efectuar una valoración de la integración social del interno por otros medios. Pero si no participa en un programa individualizado de tratamiento, nos tenemos que ir al 112.4 porque ahí es como se va a determinar la valoración. Venga, vamos a leer el 112.4. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la clasificación inicial y las posteriores revisiones de la misma se realizarán mediante la observación directa del comportamiento y los informes pertinentes del personal penitenciario de los equipos técnicos que tengan relación con el interno, así como utilizando los datos documentales existentes. Entonces, es decir, ¿cómo se va a hacer? Pues se va a hacer mediante la observación directa del comportamiento, los informes pertinentes del personal penitenciario y de los equipos técnicos que tengan relación con el interno, así como utilizando los datos documentales existentes. Eso cuando el interno no participe en un PIT, en un programa individualizado de tratamiento, porque hemos dicho que el tratamiento no es obligado. El tratamiento lo formula la Junta de Tratamiento en nuestro órgano colegiado, pero no se le puede obligar al interno. Cuando el interno no participa en un programa de tratamiento, pues se le evalúa cómo va yendo, pues a través de la observación directa, informes pertinentes del personal penitenciario, de los equipos técnicos que tengan una relación con él, así como utilizando los datos documentales existentes. Venga, vamos al 106.5. Para la resolución de las propuestas de progresión y regresión. Ojo, aquí no está hablando de mantenimiento de grado, aquí está hablando de progresión y regresión. Pues se observarán las mismas formalidades y plazos del 103 para la resolución de la clasificación inicial. Así que nos vamos al 103 y lo repasamos, porque para la resolución de las propuestas de progresión y regresión se observarán las mismas formalidades y plazos, posible ampliación del mismo, todo lo que viene en el 103 para la resolución de la clasificación inicial. Importante cara a su puesto. 107. Importante. Notificación al Ministerio Fiscal. Todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado adoptadas por el centro directivo o por acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento, según lo previsto en el artículo 103.7, repasadlo, se notificarán junto con el informe de la Junta de Tratamiento al Ministerio Fiscal dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de su adopción. Pregunta reiterada de test. Repito, 107. Todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado adoptadas por el centro directivo o por acuerdo unánime de la JT, Junta de Tratamiento, según el 103.7, se notificarán junto con el informe de la Junta de Tratamiento al Ministerio Fiscal dentro de los 3 días hábiles siguientes de su adopción. Venga, artículo 108. Regresión provisional. Importante este artículo 108. Si un interno clasificado en tercer grado no regresase al centro penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida o de cualquier otra salida autorizada, repito, interno clasificado en tercer grado que no regresa al centro, está disfrutando de una salida o de cualquier permiso o salida autorizada. Se le clasificará provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un centro penitenciario. El artículo 108 en su puesto es súper importante y aquí hay un juego increíble, estudiarlo bien y poneros en situación. Interno clasificado en tercer grado que no regresa al centro penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida o cualquier otra salida autorizada, ¿qué se hace? Pues se le clasifica provisionalmente en segundo grado
en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un centro penitenciario. 108, importante, regresión provisional, ¿vale? 108.1, tercer grado, que después de disfrutar de su salida autorizada no regresa. ¿Qué se hace? Provisionalmente se le regresa a segundo grado a la espera de poder reclasificar cuando vuelva a ingresar en un centro penitenciario. 108.2. Producido el reingreso, el director del centro penitenciario, como medida cautelar, ¿vale? Acordará pase provisional al régimen ordinario. Vamos, que en el momento que ingresa, provisionalmente se acuerda su pase a régimen ordinario, ¿vale? Hasta que se efectúe la reclasificación correspondiente. Nos ponemos en situación. Se produce el reingreso. El tío reingresa. Entonces, el director del centro acordará imperativo sí o sí, como medida cautelar, pase provisional al régimen ordinario, ¿vale? Hasta que se efectúe la reclasificación. Recapitulamos, el 108, uno de que nos hablaba, de un interno en tercer grado, pues que no vuelve de un permiso autorizado. Como no vuelve, pues provisionalmente se le regresa a segundo grado a la espera de que el tío reingrese en un establecimiento, pues para volver a hacer la reclasificación, ¿vale? Entonces, tenemos un tercer grado que no vuelve. Pues entonces se le reclasifica provisionalmente en segundo grado. La otra circunstancia es, el tío vuelve, el tío reingresa, ¿vale? Reingresa, no te dice cómo reingresa, si voluntariamente o por la fuerza. Aquí el caso es que el tío ya está en el centro. Entonces, el director, ¿qué hace? Acuerda como medida cautelar aplicar el régimen ordinario. Punto. Pasa provisionalmente al régimen ordinario porque ahora hay que efectuar la reclasificación. ¿Vale? 108.3. En los supuestos, cuidado, este ya es otro supuesto, que los internos clasificados en tercer grado que fuesen detenidos, ingresados en prisión, procesados o imputados judicialmente por presuntas nuevas responsabilidades, aquí es otra situación. Es decir, tenemos un tercer grado que han sido detenidos, ingresados en prisión, procesados o imputados judicialmente por presuntas nuevas responsabilidades. El director podrá suspender cautelarmente cualquier nueva salida, así como acordar la separación interior que proceda y su pase provisional al régimen ordinario. Aquí dice podrá. Aquí ya no es acordará sí o sí. Podrá suspender cautelarmente cualquier nueva salida, así como acordar la separación interior que proceda y su pase provisional al régimen ordinario, debiendo proceder la Junta de Tratamiento inmediatamente, aquí ya te dice, la Junta de Tratamiento tiene que proceder inmediatamente a la reclasificación correspondiente en su caso. ¿Por qué? Porque esto es una situación diferente. Estamos hablando de un tercer grado que ha sido detenido, ingresado en prisión, procesado o imputado por nuevas responsabilidades. Entonces el director puede suspender cautelarmente cualquier nueva salida, así como acordar la separación interior que proceda y su pase provisional al régimen ordinario, debiendo proceder la Junta de Tratamiento inmediatamente a la reclasificación correspondiente en su caso. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a seguir con la central de observación. Pues mira, la central de observación, una pregunta muy reiterada es su fecha de creación, ¿vale? Apuntad a aquellos que no vengan vuestros temarios en este vídeo, ¿vale? Muy
preguntado, la fecha de creación. Fue creado por orden del Ministerio de Justicia el 22 de septiembre de 1967 y fue modificada por la orden del Ministerio de Justicia del 9 de septiembre de 1992. Es decir, la fecha de creación es la que yo más he visto en los test. Que nos pueden preguntar también la fecha de modificación, también, por eso yo os doy los dos datos, ¿vale? Pero la fecha de creación por orden del Ministerio de Justicia el 22 de septiembre de 1967, que es la orden de creación de la Central de Observación, es muy preguntada. Luego, la siguiente fecha, que es ya para mi juicio menos relevante, pero que pueden preguntar, es que esta orden fue modificada por orden del Ministerio de Justicia del 9 de septiembre de 1992. 1992, ¿vale? Y ¿por qué surge esta central de observación? Pues mira, sobre todo se le atribuye a otra reforma que tuvo el reglamento de los servicios de prisiones a través del Real Decreto 2273 de 1977, el 29 de julio. ¿Por qué? Porque aquí se le asigna a la central de observación funciones en la investigación en el campo criminológico. ¿Vale? Entonces yo tengo anotado aquí que este Real Decreto es importante pues precisamente por esto, porque ya a la central de observación se le empieza a atribuir funciones de investigación en el campo criminológico. En 1977, Real Decreto 2273-1977. Acordaros que su fecha de creación es en 1967. Pero hasta que no se reforma el reglamento de los servicios de prisiones a través de este Real Decreto 2273 de 1977, a esta central de observación no se le atribuyen funciones de investigación en el campo criminológico, ¿vale? Y esto es a través de esta modificación del RSP del 56. Es decir, que este Real Decreto modifica el 56. Porque hasta el 79 no aparece en la Ley Orgánica General Penitenciaria, hay que ir encajando las piececitas. Y como no estaba la Ley Orgánica General Penitenciaria, pues tampoco sale un reglamento penitenciario hasta el 81, que luego también ese reglamento se modifica, pero por eso hay que ubicarse en el tiempo y tener muy claro cuál es la fecha de creación de esta central de observación, es en el 67, orden del Ministerio de Justicia, del 22 de septiembre del 67, ya aparece la central de observación, pero, hasta el 77 no se le atribuyen funciones criminológicas a través del Real Decreto 2273 del 77, que modifica el reglamento de servicios de prisiones del 56, que era el reglamento que teníamos en ese momento en vigor. Una vez que ya entra a la palestra en juego nuestra LOB, en el 79, ¿vale? Pues entonces ya se menciona a esta central de observación y se le da funciones concretas que ahora vamos a leer. Y las funciones concretas nos las vamos a encontrar en el artículo 70 de la Ley Orgánica y en el 109 del Reglamento Penitenciario, y son funciones que son muy parecidas, pero vamos a hacer unas puntualizaciones, ¿vale? Vamos a leer lo que dice primero la Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 71. 70.1, no 71, el artículo 70, apartado 1. Para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, existirá una central penitenciaria de observación donde actuará un equipo técnico de especialistas con los fines siguientes. Repito. Para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos existirá una central penitenciaria de observación donde actuará un equipo técnico de especialistas con los fines siguientes. A. Completar la labor de los equipos de observación y de tratamiento en sus tareas específicas. B. Resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el centro directivo. Dudas
y consultas de carácter técnico por el centro directivo. C. Realizar una labor de investigación criminológica. Y tenemos que conectar esto con este Real Decreto del 77, que ya en el 77 estaba haciendo estas funciones, ¿vale? Pero ya las recoge oficialmente la Ley Orgánica. Y en su apartado C, realizar una labor de investigación criminológica. D. Participar en las tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios. Y el artículo 70 en su apartado 2 dice lo siguiente. Por dicha central los internos pasarán, ¿vale? Por dicha central pasarán los internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para los equipos de los establecimientos o los grupos o tipos de aquellos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del centro directivo. Esto es importante. El 70.2, ¿qué nos dice la Ley Orgánica General Penitenciaria? Dice, por dicha central pasarán, ¿qué nos decía? Para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento existirá una central penitenciaria de observación donde actuará un equipo técnico. Entonces, a esta central de observación que se intuye que está en servicios centrales en Madrid, según la ley orgánica, el interno era el que iba allí para que lo estudiara. ¿Vale? Esto es lo que viene a decir la ley orgánica y es lo que hay que pillar del 70.2. ¿Vale? Por dicha central pasarán los internos, ¿vale? Por dicha central los internos pasan, y si los internos pasan por dicha central es que los internos se tenían que desplazar hasta donde estuviese la central de observación. Ahora bien, ¿qué internos? Pues aquellos cuya clasificación resultaba difícil o dudosa. O sea, a la hora de meterlo en un primero, en un segundo, en un tercer grado, los equipos tenían dudas. Entonces iban a esa central. O también aquellos grupos o tipos de internos cuyas peculiaridades convenga investigar al centro directivo. Yo, de todas maneras, me estoy rigiendo por un temario, voy a consultar la ley orgánica, yo siempre consulto por si acaso se deja en el tintero algo. Este material que tengo que está bastante bien, me gusta mucho como viene. No, dice tal cual, 71, 72, 72. 71. Para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos existirá una central penitenciaria de observación donde actuará un equipo técnico de especialistas. Bla, 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 bla. A, B, C, D. Luego el 2. Por dicha central pasarán los internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa por los equipos de los establecimientos o los grupos o tipos de aquellos cuyas peculiaridades convengan investigar a juicio del centro directivo. Y ahora nos vamos al 109 del reglamento penitenciario, ¿vale? Porque la central de observación la encontramos en la ley orgánica en el artículo 70 y en el 109 y último del tema 9, ya finalizamos el tema 9 del reglamento penitenciario. Ahora vamos a ver las diferencias, porque hay importantes diferencias. 109. Reglamento penitenciario del 96. Central penitenciaria de observación. Para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos existirá una central penitenciaria de observación con sede en los servicios centrales del centro directivo. Aquí ya te dice que esta central de observación está en los servicios centrales del centro directivo. Vaya, hoy me patina la lengua, que tengo que beber agüita. Repito, para aquellos que no entendáis el andaluz, porque el GCOCC es muy andaluz, depende del suro de... Pero nosotros los andaluces nos entendemos, pero hay quien no entiende el andaluz y tengo que vocalizar un poquito mejor. Pues venga, vamos a ello. Existirá una central penitenciaria de observación en los servicios centrales del centro directivo. Los servicios centrales están en Madrid. Ya te lo digo yo, no te lo dice el reglamento, pero te dice aquí, servicio central del centro directivo, del centro directivo, en donde actuará un grupo de especialistas integrados en equipos técnicos con las siguientes funciones. A. Completar la labor de los equipos técnicos de los establecimientos en sus tareas específicas. Equipos técnicos, no junta de tratamiento. Aquí pone equipos técnicos. B. Informar sobre cuestiones de carácter técnico que se formule por el centro directivo
así como atender, esto lo añade, esto no viene en la ley, los requerimientos que los jueces, tribunales y miembros del Ministerio Fiscal soliciten en materia pericial, es decir, que tienen funciones y actúan también como peritos. Y esto no viene en la ley orgánica, para que veáis las diferencias entre una y otra, ¿vale? Repito, informar sobre cuestiones de carácter técnico que se formulen por el centro directivo, que eso sí venía recogido antes, pero añade que atenderá los requerimientos de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en materia pericial de las personas sometidas a su jurisdicción. C. Realizar una labor de investigación criminológica, igual que la ley. D. Participar en las tareas docentes de formación de funcionarios, igual, pero aquí en el 70.2, leerlo bien porque ahora vamos al 109.2 y aquí ya hay una diferencia importante, porque nos dice lo siguiente. 109.2. Dicha central estudiará en los diversos centros penitenciarios, es decir, que antes la ley orgánica nos decía que los internos pasarán por la central. Y aquí te está diciendo que, que dicha central estudiará en los diversos centros penitenciarios, es decir, que ahora lo que vienen son los técnicos de esa central, al centro penitenciario donde esté el interno que haya que estudiar. ¿Veis la diferencia? En la ley orgánica, el interno era el que iba a Madrid. Y aquí, en el reglamento penitenciario, que es lo más lógico, que se estudia el interno en su medio, en su entorno, para que no haya un cambio en su conducta, sino naturalizar lo máximo posible para que realmente haya un estudio científico en las condiciones reales y que no haya variables en las que pueda interferir en ese estudio. Y aquí pensaron un poquito más. Entonces dijeron, no, la central que sea la que venga para acá, ¿vale? Entonces, en el 109.2, dicha central estudiará en los diversos centros penitenciarios a aquellos internos cuya clasificación, lo mismo, resulte difícil o dudosa por las juntas de tratamiento de los establecimientos, aquí ya habla de juntas de tratamiento, o los grupos o tipos de aquellos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del centro directivo. Esto no ha cambiado, este matiz no ha cambiado, pero tenemos un 109 apartado 3, ¿vale? Que esto no viene en la ley y aquí lo añade el reglamento. 109.3. No obstante, el centro directivo podrá designar otra junta de tratamiento especialmente cualificada, dadas las peculiaridades del interno o cuando exista un elevado número de internos en espera a ser estudiados por dicha central. Repito, 109.3. No obstante, el centro directivo podrá designar otra junta de tratamiento especialmente cualificada, dadas las peculiaridades del interno o cuando exista un elevado número de internos en espera de ser estudiados por dicha central. Con esto finalizamos el tema 9. Importantísimo, repito, sé que es mucho contenido, pero hay que leer y hacer las conexiones pertinentes. Nada, seguimos estudiando y apretando.